¿Qué sería de una historia sin un villano? Seguramente estarás pensando, no hay historia, y para mí es un rotundo sí, tenés razón. La realidad es que toda leyenda tiene ese conflicto entre el bien y el mal que hace que la leyenda realmente sea importante y trascienda en el tiempo. Y además hace brillar a la heroína o al héroe de cada historia. Quédate que hoy hablamos de villanas y villanos. A veces estos villanos o villanas son más claros, digamos, por ejemplo en los cómics están bien definidos, pero otras veces son personajes que se encuentran con una situación bisagra en su arco, ¿no? De su historia dentro del libro, y vemos que esa situación bisagra los lleva a volverse vengadores, locos, victimarios, pero normalmente, o lo más usual, es que todo esto se origine de una situación de víctima. Ellos sufrieron algo que generó un impacto emocional que luego todas esas cantidades de conductas que llevaron posteriormente a las que obviamente nadie quiere, por eso son villanos, porque hacen el papel del mal dentro de la película, dentro del conflicto, y eso hace que nosotros podamos entender con esa explicación previa. De hecho, ahora estamos como mucho en una generación donde hay mucho contenido de literatura y de películas, de series, donde se basan literalmente en el villano, en la historia del villano, en qué le pasó, cuál es su psicología, qué sucesos en su vida los llevaron a tener esas conductas. Normalmente, como digo, fueron víctimas antes de ser villanos, y un poco la explicación siempre va a estar en sus orígenes, en qué pasó antes, y a veces hasta también se pueden redimir, ¿sí? Así que nunca le quiten los ojos a los villanos, porque siempre hay una etapa B que puede cambiar o seguirán siendo villanos hasta sus últimos días. Obviamente sabemos que el villano tiene características muy nítidas y propias de él, pero en mi opinión quisiera resaltar que cualquier personaje puede ser un poco villano, y de hecho lo es, ¿no? Estas emociones fuertes o poco controladas, uno lo puede llevar a cualquier personaje propiamente de tu propia historia, y observarlos de que un poquito de villanos hay en todos y un poquito de héroes hay en todos. Creo que para mí me gusta esta forma de ver, de no fragmentar entre buenos y malos, sino empezar a mezclar un poco y buscar esa oscuridad y esa sombra en cada personaje. Obviamente que hay algunos que se van a tender más a la luz y otros más a la sombra, pero bueno, eso va a depender del arco del personaje, cómo se va desenvolviendo dentro de cada historia, cada uno. Pero a mi parecer me parece que está bueno entender como la villanía un aspecto que uno lo puede ver en todos los personajes en diferentes tipos de medida. El lunes de poder, por ejemplo, que es mi libro, yo obviamente tengo este conflicto entre el bien y el mal, pero para mí hay dos niveles de conflictos: un conflicto más externo, ¿no?, que se puede visualizar, y un conflicto más interno, más sutil, pero igual de intenso. Y creo que de eso se trata. Acuérdense que el antagonista no solamente puede ser externo, también puede ser interno, puede ser el mismo protagonista, que es su propio enemigo en algunas oportunidades y tiene que trabajar eso, o a veces es evidentemente externo, ¿no? Y se puede ver como dos personajes diferentes y totalmente antagonistas. Pero a veces acuérdense que si ustedes están escribiendo su historia y quieren que su personaje principal, su protagonista, sea también su antagonista, es totalmente factible, porque siempre va a haber un conflicto con el cual trabajar y lograr desencadenar ese conflicto, superarlo. Creo que es el gran objetivo de toda historia, y que el bien y el mal están en los personajes, y es responsabilidad de cada personaje en su arco de desarrollo poder lograr el objetivo que tienen en esa historia, ya sea para representar lo malo, para representar lo bueno o para trascenderlo. Y cuando hablamos de villanos, tengo que confesar cuáles son los míos. Bueno, de mi niñez, obviamente que en el mundo Disney mi favorito es Hades, que es el dios de la muerte en Hércules. Me parece súper cómico y tiene esos cambios de humor todo el tiempo, me encanta. Es como mi villano de la infancia. Y de grande, como me gusta mucho Harry Potter, he crecido con Harry Potter y soy muy fana, tengo que decir que por ahí Voldemort, pero en realidad Snape. Snape, que era como el antagonista, el que nunca sabías, siempre tenía como ese papel de malo, pero en realidad era el bueno. Bueno, me parece que su arco como personaje fue increíble a través del libro, así que bueno, para mí Snape es mi gran personaje favorito. Así que escríbeme en comentarios cuál es tu villano favorito y te leo. Si te gustó este video, ponle like. Y si perteneces al mundo de los libros, suscríbete que hay mucho más por descubrir. Para más información sobre Lunas de Poder, ingresa a victorialipi.com.